encabezado por la General Motors y que ellos tenían también un prototipo. Eso es como, pues sí, es lo que uno dice, pero como si una empresa tiene esa tecnología que a la gente le gusta, ¿por qué hacen eso para atrás, no? ¿Quién es el que está mandando la parada? Y el otro ejemplo es lo que pasó hace ya un año, la guerra de Georgia y Rusia. Eso es era para pasar, o es para pasar un oleoducto y sacarlo por Turquía. Y está ese pedacito y pues de paso ahí casi arman la tercera guerra mundial, pero pues no les importa. Pues. Después, y los que analizan el tema de poder, las últimas grandes guerras en el mundo generalmente han sido por temas energéticos. La Segunda Guerra Mundial dicen que se acabó por un tema energético. O sea, las naciones del eje, el mal que llamaban en esa época, no tenían cómo tanquear sus tanques, porque de esa manera y todo perdieron. Entonces, ¿y por qué decían, si Kuwait sembrara papa, Estados Unidos hubiera invadido Irak, porque no le invadió fue porque tenía petróleo. Y ese tema de la geopolítica del Oriente Medio es una cosa supremamente compleja, fíjate por eso, porque hay un tema de árabes con petróleo, israelíes con mucho poder económico, y ese equilibrio es una cosa rara, y muchos de los grandes temas de geopolítica en el mundo son conducidos por temas energéticos. Es como, sí. No, es como, no sé si vieron la película W, que habla pues de George Bush, el anterior presidente, y hay una escena donde sale Dick Cheney, pues el vicepresidente, que era un tipo, es un tipo que no habla mucho, pero cuando habla dice lo que tiene que decir, es muy cínico y pues tenía ahí el mapa del mundo y dijo, vea, y ahí explicaba por qué estaban en Irak y en Afganistán, era porque dentro de 20 años no vamos a tener petróleo, no vamos a tener gas, por eso tenemos que quedarnos ahí el mayor tiempo posible, y por eso estamos ahí, y punto. Ya. Y eso es algo que no se conoce mucho, y muchas veces la cultura ha dicho, no, eso, o sea, nosotros que hemos estado mucho tiempo en esto, ya lo entendemos aparte, pero mucha gente no entiende, no. Y mucha gente no tiene ni la menor idea, que creen que invadieron a Irak porque Saddam Hussein era Satanás, y ese hombre había que bajarlo, y de pronto acá no tanto, pero en Estados Unidos hay mucha gente que creerá así todavía, y que Osama Bin Laden está por allá escondido en Afganistán, se cree en ese cuento, y es un cuento, o sea, es un cuento, porque eso detrás de eso hay otros intereses. Yo quería decir también es que igual en Estados Unidos, aparte que gente ahí, hay otra gente que por decirlo ahí también conoce el contexto de lo que estamos hablando acá, no sé si es, no, o sea, lo mismo, o sea, uno normalmente piensa y es como también de la otra generalidad es cuando se habla de un pensamiento anti-yanqui, o sea, que todo, no, realmente es algo que va más allá de las fronteras, porque en últimas allá en Irak, Afganistán y todo eso tiene que haber gente que se lucre por, o sea, pues los contratistas, hay un documental muy bueno que se llama Iraq for Sale, y habla de todo eso, y acá en Colombia también, acá en Colombia está la DynCorp, por ejemplo, Germán Castro Caicedo en el libro, con las manos en alto se llama, de hace como ya casi 10 años, habla de eso, de pues todo lo que hay detrás de los contratistas, incluso, y en Irak también, el contratista no está tan bien entrenado y le pagan más que al soldado, el soldado es el que tiene que explicar todo, el contratista no tiene que rendirle cuentas a nadie, eso hay de todo. Y por ejemplo, hablando del cambio climático y eso, ahora que el Ártico se está derritiendo, el Polo Norte, digamos, supuestamente hay mucho petróleo ahí, ya está Rusia metida, Canadá metida, Estados Unidos metido, Noruega metido, Dinamarca metido, y hay otra cosa también anecdótica, y es, hablando de la Irán y su programa, digamos, de desarrollo nuclear, hablando de mi amigo iraní que conocí allá en Inglaterra, él me decía, vea, nosotros dentro de 50 años no vamos a tener petróleo, ¿y qué vamos a hacer? Necesitamos energía nuclear pues para seguir funcionando como país. Eso fue lo que me explicó. Y uno no cree eso, uno cree que siempre van a tener petróleo ahí. Y ellos ya hicieron los cálculos. Dentro de medio siglo no tienen. Entonces el tema, y hay otro, por ejemplo, hay otro ejemplo mundial que se llama las Islas Faroe, que es unas islas danesas, control danés, y que encontraron petróleo. Y es todo un cuento social tremendo. Todos los problemas sociales que se han creado al interior de Arabia Saudita. O sea, es una cosa terrible. O sea, hay que entender
¿qué ha pasado con las dinámicas sociales? Esa gente está acostumbrada a dormirse encima de la plata, y eso genera degradación social, y hay muchos problemas, y hay una nueva juventud que está saliendo en esos contextos que no conocieron el tema de Kuwait, y que ya nacen y que están empezando a entender otras realidades, y ¿sabes? Las cosas detrás de ese tema del poder energético, todo es tan absolutamente complejo que por lo menos hay que dedicarle un tiempo a estudiarlo, y a empezar a entenderlo, y hay material para uno entenderlo. Hablando de material y sin que suene hollywoodesco ni nada, no sé si se vio la película Siriana, que habla de lo que está diciendo Juan David, de ese cambio generacional. Siriana, es muy buena película. Y la otra eso es de los años 60, Lawrence de Arabia, que habla de ese inglés porque antes eran tribus, o en buena parte lo siguen siendo en alguna medida, beduinos o lo que sea, andando en camellos por el desierto. Lawrence de Arabia, cómo se creó, digamos, el Estado de Arabia o el país. Y hablando de lo que dice Juan David de los valores, y eso está pues Dubái, digamos, en los Emiratos Árabes, que los tipos tienen, por ejemplo, una pista de hielo en la mitad del desierto, piscinas, el hotel con el chorro, y construyen una hectárea de bosque, le invierten millones de dólares. Exacto, pero hasta incluso hay gente pues ya, digamos, de 60, 70 años, hace 30, 40 años, eso no era así. Hace 100 años andaban todos en camellos. Sí. Y si se acaba el petróleo, ¿qué van a hacer? Pues bueno, pueden volver a vivir esa vida y vivir, no sufrir, pero o sufrirán un gran trauma, o qué será lo que va a pasar. Y hablando de problemas sociales, y eso es lo que nos muestran. Hay un artículo muy bueno, se me olvidó el nombre, creo que salió en The Guardian o The Independent, se llama The Dark Side of Dubái, el lado oscuro de Dubái, como traen gente que es esclava prácticamente de la India, de Pakistán, de Bangladesh, y los tratan como animales en camiones, les decomisan las visas, no les pagan, uno duerme, se para, el otro vuelve a dormir ahí en la misma cama, y eso no lo muestra. Exacto, entonces que ahí es donde